Oigan, y según Esteban Lazo, estos son los motivos por los cuales no hay pan en Cuba. Para aquellos que me ven y que no son cubanos, les cuento, no hay pan en Cuba. Pero este diputado de la Asamblea Nacional del Partido Comunista de Cuba, de la dictadura cubana, explica por qué no hay pan en Cuba. Miren qué absurdo tan grande. Nosotros también nos acostumbramos a vivir y a comer cosas que se importan y no cosas que se producen en el país. Y veo un pan, me dice, ese es de trigo. Digo, ¿y el trigo de dónde tú lo sacas? Dice, no, yo produzco un poco de trigo y yo lo ligo. Y digo, ¿y por qué el trigo se da? Sí, como no se da el trigo. Y me sacó un papel amarillo así viejo. Y dijo, era una resolución que él tenía guardada, que en el año 1887 el rey de España tomó una decisión de que en Cuba no se sembrara trigo para que viniera la harina de Castilla. Por eso todos nosotros lo acostumbramos, conocemos la palabra harina de Castilla, harina de Castilla. Es el colonialismo lo que nos hizo eso también. Uy, ellos ni sabían que en Cuba se daba el trigo. No lo habían ni intentado. Alguien le contó que sí, que en Cuba sí se da el trigo. Pero la culpa de que la dictadura no produzca trigo para que el cubano tenga al menos pan para comer es del rey de España. Óiganme, yo no logré dar con todo el contexto del video. Pero lo que este hombre ha dicho, número uno, es una tremenda falta de respeto. Y número dos, no tiene ni ton ni son. Hasta ahora yo pensaba que el culpable de todos los males de Cuba, del hambre, de la miseria, la educación tan pésima, la falta de libros, la falta de comida, la falta de zapatos, la falta de ropa, la falta de jabón, la falta de vivienda, la falta de carreteras, la falta de hospitales, la falta de medicamentos, la falta de electricidad, la falta de agua, la falta de transporte, la falta de todo, la falta hasta de dignidad, se debía al imperialismo yanqui y su bloqueo. Esto es lo que nos han enseñado toda la vida, que el culpable de todos los males no son ellos, no somos nosotros como pueblo, no, el culpable de todos los males es el imperialismo yanqui con su bloqueo. Pero ahora resulta ser, para aquellos que no son cubanos, yo se los explico, resulta que en Cuba no hay ni siquiera pan. Porque claro, ¿cómo tú produces pan con trigo? Si no tienes harina de trigo, no puedes producir el pan. Y Cuba ni es ni ha sido nunca un país productor o conocido por ser productor de harina de trigo. En Cuba toda la vida se ha producido azúcar de la caña, se ha producido tabaco, se ha producido ron. Y bueno, pues antes, hace mucho tiempo, hace muchos años, hace muchas décadas, sobre todo antes del 59, Cuba era de los grandes, de los primeros productores y exportadores de eso que les he mencionado, pero también había un montón de frutas que son tropicales, que se dan muy bien en los suelos tan maravillosamente fértiles que tenemos en Cuba. Pero no el trigo. Miren, yo no estoy ducha en el asunto y no quiero dedicar un video al trigo, pero hasta donde yo tengo entendido, tiene que haber ciertas condiciones del suelo y condiciones climáticas para el trigo. Tengo entendido que el trigo, donde se da mejor, es en clima frío, a menos por debajo de los 10 grados Celsius de temperatura. Cuba es un país tropical del Caribe que tiene un calor el año entero. En Cuba no hay estaciones del año. En Cuba no hay otoño, en Cuba no hay primavera y básicamente no hay invierno. Solo sopla un poquito aquí y allá. La gente loca por ponerse un suéter, un abrigo bonito, una bufanda y no puede. Porque no tenemos invierno. Pero tenemos la dicha de tener verano el año entero. Es un eterno verano Cuba. Y sembrar un montón de cosas más. Que no son el trigo. Pero que número uno sostendrían al país. Porque además son plantas, son alimentos endémicos. Cosas que el cubano está acostumbrado, su paladar está acostumbrado. Pero ni eso se produce en Cuba. Pero ahora resulta ser que la falta de pan que tenemos en Cuba es porque nos hemos acostumbrado. Nos hemos acostumbrado a consumir cosas de afuera. Pero qué barbaridad, señores. Todo país importa lo que ellos, debido a su clima, debido a las condiciones del país naturales, no pueden producir. Porque así como en países fríos tienen invernaderos, tienen
de manera más artificial, producción de ciertas frutas y vegetales tropicales, pero eso no da abasto para un país entero. Bueno, pues en los países calurosos o tropicales habría que tener ciertas condiciones, ciertos invernaderos, ciertas cosas que Cuba no posee para producir trigo. ¿Qué barbaridad es esta? Y lo otro es, los países fríos importan todo aquello que no pueden producir. Y los países tropicales, los calurosos, pues tenemos que importar aquello que no se nos da, que no podemos producir. Pero ahora la culpa es del rey de España, de los años 1800, caballero. Y yo no entendí nada, que no sé quién le mostró un papel amarillo. Para los que no son cubanos, esa berracada. Bueno, yo sé que para los colombianos berraco es otra cosa, como lo máximo. Bueno, no, un berraco en Cuba es estupidez, es imbecilidad, discúlpeme las palabras. Esa imbecilidad que ustedes están presenciando en este video, esa es la imbecilidad con la que se maneja la política de Estado en Cuba, en mi país, que está hecho leña, hecho pedazo. Porque en Cuba no se puede producir el trigo, pero en Cuba se puede producir mangos, guayabas, naranjas, limones, arroz, se puede producir lechugas, tomates, pepinos, papas, yucas, boniato, óigame, frijoles, casi que de todo se puede producir en Cuba y no se produce. La culpa no es del bloqueo, la culpa no es, mucho menos, del rey de España de los años 1800. Les cuento de quién es la culpa, de esos degenerados que están ahí hablando gandofia. ¿Saben por qué? Porque una y otra vez durante estos 64 años han arremetido contra los campesinos cubanos, el llamado Guajiro de Cuba, quitándole todo derecho a producir su propia tierra como le dé la gana y como estime. La supuesta ley de reforma agraria fue cuento de camino, palabrería, para ellos ser los dueños de todo. Y el guajiro o campesino cubano, lo que produzca, está obligado a vendérselo al gobierno cubano a un precio bajísimo que no le alcanza para nada. Y ese guajiro, si produce más de la cuenta y saca lo suyo y vende por fuera y logra construirse una casita mejor que la del resto, es catalogado de escoria, de vago, de contrarrevolucionario, atentar contra el gobierno, contra el Estado, contra todo. Solo porque con el sudorazo de su frente, bajo el terrible sol de Cuba, se metió un año trabajando la tierra para después recoger y disfrutar del fruto. Son ellos los que permiten que cuando el campesino recogió todo su sembrado de tomate, se les pudra. ¿Saben por qué? Para los que no son cubanos, les explico. Porque las leyes de la dictadura cubana dictaminan que el campesino, al recoger su cosecha, tiene que esperar por el transporte de la dictadura del gobierno que pase a recoger su cosecha y después le pagan la miseria que les pagan. Si se tardan en llegar, toda esa cosecha pueden ser quintales enteros, toneladas. Se echan a perder, se pudren, pero cuidadito, Dios guarde de ese campesino venderla a nadie, ni regalarlo, porque va a la cárcel. Ay, usted no sabía eso. Pues yo se lo cuento. Esa es la revolución cubana, esa es la dictadura cubana. Entonces basta ya de echar la culpa, que si no tenemos pan en Cuba, dicen que no tenemos pan en Cuba, no tenemos pan en Cuba porque están en la bancarrota. Y esa imbecilidad, esa barbaridad, de que por culpa del colonialismo le decimos a la harina de Castilla porque venía de Castilla. Pero señores, si todavía hasta la fecha es que después que pasa el colonialismo y que Cuba se libra de España, gracias a la intervención, por cierto, de los Estados Unidos, en Cuba el cubano acostumbró siempre, eso no lo ha dejado, a los productos llamarlos un producto
genérico, llamarlo por un nombre en específico, el nombre o la marca que era más popular. Y eso me di cuenta yo cuando viví en Centroamérica, en Guatemala, de que también lo hacen muchos otros países, muchas culturas. Como por ejemplo al detergente de lavar ropa en Cuba, que es en polvo, se le dice Fab. Y aprendí yo que Fab es porque Fab es una marca de detergente. Las personas mayores, me acuerdo mi bisabuela le decía al refrigerador Frigidaire. Y es por la marca americana Frigidaire. Y como eso, un montón de cosas. Esa es una estupidez tan grande, pero una estupidez tan grande de estos ineptos ladrones de primera categoría que se cogieron todo un país que no era perfecto, pero que era próspero, con ciudadanos que no emigraban a ninguna parte del mundo, sino todo lo contrario, la gente emigraba a Cuba. Y ahora es insufrible la vida en Cuba, gracias a la dictadura. Espero ver el día de una Cuba libre, patria y libertad, y abajo la dictadura.